La pintura romántica sucede a la pintura neoclásica de finales del siglo XVIII, con unos nuevos gustos desarrollados por todas las facetas artísticas del romanticismo, como la literatura, la filosofía y la arquitectura. Nueve fueron los pintores que vimos en la sesión anterior, en el primer periodo del módulo del romanticismo. Solamente 9 de los 280 pintores que encontré dentro de todo el movimiento cultural del romanticismo. Son muchos, ¿verdad? Espero que la selección que hice y haré de pintores y obras para estos 3 periodos sean de su agrado. El término romántico surge en Francia en el siglo XVII para referirse a la novela. Fue adaptado a principios del siglo XIX a las artes plásticas, en contraposición al neoclasicismo imperante. El romanticismo en la pintura se extiende desde 1770 hasta 1870, prácticamente 100 años, distinguiéndose 3 periodos. El primero, de 1770 a 1820. El segundo es el apogeo del romanticismo pictórico que se da, aproximadamente, entre 1820 y 1850. Y hay fuentes que señalan que es entre 1815 y 1848, por adoptar una fecha simbólica. Y el tercero, de 1850 a 1870. En esta sesión nos tocará disfrutar del segundo periodo del romanticismo. ¿Por qué se adoptó la fecha simbólica de 1848 para el término de la segunda etapa del romanticismo? Pues fue por la Revolución o revoluciones de 1848, Primavera de los Pueblos o Año de las Revoluciones. Son denominaciones historiográficas de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración, el predominio del absolutismo en el continente europeo desde el Congreso de Viena de 1814-1815. Después de este pequeño breviario cultural y de disfrutar de esta obra tan espectacular, continuamos con los autores y cuadros de esta etapa. James Ward fue un pintor inglés, particularmente de animales y grabador de obras de arte. Desde 1810 más o menos, James comenzó a pintar paisajes con caballos y un poco más tarde se volvió a los paisajes de gran tamaño, de los cuales Gordon's Car, que fue terminado entre 1814 o 1815, es considerada su obra maestra y una de las obras de arte más sublimes del romanticismo de toda Inglaterra. James dedicó gran parte del período comprendido entre los años 1815 al 1821 a la creación de una obra gigantesca titulada Alegoría de Waterloo, hoy perdida, la cual se sabe que finalmente no fue tan apreciada ni valuada como el pintor hubiera querido. Uno de los mejores retratos conocidos de Ward es el de Theophilus Levet, de casa en Wishnor, Staffordshire. Pintó varios cuadros de la familia Levet, como en el año 1811, titulado
el reverendo Thomas Leavitt y sus perros favoritos. También pintó una serie de retratos de 3 niños de Leavitt, pintados en la misma fecha. James también produjo cuadros relacionados a hechos míticos, históricos, retratos, paisajes y obras de género. Es considerado como uno de los mejores pintores de animales de su tiempo. Fue admitido como miembro de la Real Academia en 1811. Entre otras de sus obras más conocidas se encuentra El venado casado. Vasili Tropenin fue un pintor romántico de Rusia. Gran parte de su vida fue siervo, solo obtuvo su libertad pasados los 40 años. Su obra más famosa es un retrato de Alexander Pushkin. Vasili nació como siervo del conde Múnich y posteriormente fue transferido al conde Irakli Morkov como parte de la dote de la hija del conde Múnich con la que se casaría. Fue enviado a San Petersburgo a estudiar el oficio de pastelero. Sin embargo, aprendiendo este oficio, Tropenin asistía secretamente a lecciones gratis de pintura en la Academia Imperial de las Artes. En 1799, su propietario le permitió estudiar en la Academia en condición de estudiante no graduado. Fue apoyado por el presidente de la Academia. En 1804, el trabajo de Tropenin, Chico sufriendo por un pájaro muerto, fue exhibido en la exposición de la Academia y destacado, a su vez, por la emperatriz María Fiodorovna. En los albores de este suceso, el conde Morkov convocó a Tropenin para que viajase a su hacienda en Ucrania. Ahí el pintor fue nombrado pastelero y lacayo. Pronto, el propietario cambió de parecer y le asignó copiar los trabajos de pintores europeos y producir retratos de la familia Morkov. Tropenin permaneció cerca de 20 años en Ucrania, y muchos de los trabajos de este tiempo poseen como tema la gente y los paisajes ucranianos. Las obras más notables de este periodo son el retrato de Tropinina, la esposa del artista, el retrato de su hijo, Arseny Tropenin, y el retrato del historiador y escritor Nikolai Karamzin. En 1823, a la edad de 47 años, el pintor se convirtió en un hombre libre y se trasladó a Moscú. Ese mismo año presentó sus pinturas La encajera, El mendigo y varios retratos de la realeza de las familias nobles rusas. Finalmente, en 1824 fue elegido académico. Siguió pintando retratos, pero empezó a componer obras de escenas de la vida diaria. María Erlenberg fue una pintora alemana conocida por sus retratos y obras de carácter religioso. Es conocida como representante del estilo nazareno y por ser la primera mujer estudiante de maestría en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Dejó extensos diarios que revelan su biografía y a una artista sensible imbuida fuertemente en la moral religiosa cristiana contemporánea. Fue considerada la artista alemana más importante de su tiempo. Estudió durante 3 años con el pintor de miniaturas Joseph Ainsley, antes de comenzar sus estudios académicos.
Marie se anticipó al retrato realista de la segunda mitad del siglo XIX. Sus primeros retratos, en su mayoría de medio cuerpo y en parte de perfil, mostraban a la clase media de su familia y su hogar. Muestra un entusiasmo que le permitió captar las cualidades particulares de las personas y se describió como una joven vivaz, segura de sí mismo y feliz en sus autorretratos. Delacroix fue el más emblemático pintor del movimiento romántico, aparecido en el primer tercio del siglo XIX, cuya influencia se extendió hasta los impresionistas, etiquetado inicialmente como neoclásico. Auténtico genio, dejó numerosas obras que tenían mucho que ver con la actualidad de su época: La matanza de Quíos o La libertad guiando al pueblo. También destacó como pintor religioso, pese a sus continuas declaraciones de ateísmo. Sus obras manifiestan una gran maestría en la utilización del color. En 1832 viaja a Marruecos y a Argelia. A partir de entonces, toda su obra se verá influenciada por el colorido, la luz intensa, la sensualidad y la temática de esa cultura exótica. Es muy del romanticismo, la fascinación por mundos lejanos, idealizados, misteriosos. Por ello el pintor es uno de los más representativos del romanticismo. A la vez, ese colorido y esa pasión por lo exótico influenciará a muchos de los artistas que iniciarán el arte moderno. El propio Cézanne, padre de la modernidad, dirá que todos los pintores de su generación tienen dentro a un Delacroix. Thomas Cole fue un pintor estadounidense de origen británico, fundador de la Escuela del Río Hudson. En 1819 emigró a Estados Unidos con sus padres. En 1823 comenzó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en Filadelfia, y a pintar paisajes. Elaboraba retratos para ganarse la vida, llegando a pintar también temas bíblicos. Aunque algunos de sus paisajes son plenamente naturalistas, como las cataratas de Catskill de 1826, en otros sirven de escenario para desplegar un mensaje de contenido simbólico, como en su serie El viaje de la vida de 1840, formado por 4 lienzos que representan la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. El viaje se inicia con un bebé montado en una barca que surca el río de la vida, guiada al timón por un ángel custodio. Está sentado sobre un lecho de flores, símbolo de la vida recién brotada. El ángel está vestido de blanco, lleva las alas desplegadas y en su cabeza resplandece una brillante luz a modo de aureola. La barca tiene un mascarón de proa en forma de figura alada que levanta en sus manos un reloj de arena, símbolo de la caducidad de la vida. La barca surge de una oscura cueva que representaría el seno materno y empieza el viaje por un río sereno bordeado de exuberante vegetación. En esta escena, el viajero es ya un joven adulto que guía él mismo el timón de la barca, saludado desde la orilla por el ángel, que levanta el brazo derecho con la mano desplegada invitándole a seguir su propio camino. El río es aún sereno. Al fondo aparece como una aparición un fabuloso castillo de color blanco, como símbolo de los sueños y ambiciones del ser humano. En la madurez, la barca aparece en medio de un río más veloz,
que se dirige a unos rápidos entre rocas, en medio de un paisaje árido y rocoso, en el que solo crece un árbol seco en la esquina inferior derecha. El peregrino es ya un hombre maduro y barbudo, que junta sus manos en señal de plegaria. El cielo es tormentoso y entre la oscuridad se vislumbra al fondo una luz anaranjada de crepúsculo. En la esquina superior izquierda aparece en una intensa luz blanca el ángel que acompaña al viajero, que contempla con impotencia cómo el viajero se precipita irremediablemente hacia su final. Con la vejez, el ciclo se cierra con la barca desembocando en un mar en calma, la eternidad, con el viajero ya anciano y canoso y el ángel flotando a poca altura sobre la barca, mostrándole el más allá, que se abre en la esquina superior izquierda en forma de unos rayos de luz en los que flota en la lejanía otro ángel. La barca ha perdido su mascarón de proa y con ello el reloj de arena, símbolo del tiempo que ha llegado a su fin. María del Rosario Güell Zorrilla fue una pintora española del siglo XIX, ahijada y discípula de Francisco de Goya, con quien compartió los últimos años de su vida. De sus dotes artísticas dan una idea los 77 dibujos conservados en la Hispanic Society y en un principio atribuidos a Goya. En 1956, José López Rey demostró que eran de Rosario. Ha quedado noticia de que Goya, en plena creación de las pinturas negras en la Quinta del Sordo, inició a Rosario en el dibujo, cuando apenas tenía ella 7 años. A los 11, ya en Burdeos, la puso como alumna de un tal Vernet, fabricante de papeles pintados. Tras la muerte de Goya, en 1828, Leocadia y Rosario regresaron a España en junio de 1833. Ya en Madrid, madre e hija salvaron la situación de desamparo gracias a las copias que Rosario hacía en el Real Museo de Pintura y Escultura, actual Museo del Prado. Para algunos especialistas, es casi impensable que el cuadro sea de Goya, y sí que lo fuera de Rosarito. Propuesta asimismo discutible, pues Rosario solo tenía 13 años en 1827, fecha en la que se supone fue realizado este cuadro. En las extensiones vírgenes del paisaje noruego, en las profundidades azules del Mar del Norte, en las majestuosas alturas de los picos nevados, se encuentra la inconfundible firma artística de Hans Fredrik Good. Está considerado como un maestro de la pintura de paisaje y marina. Perteneció a la renombrada escuela de Düsseldorf, y sus pinturas y grabados artísticos son un homenaje a la incomparable belleza de la naturaleza escandinava. Fue uno de los máximos exponentes del nacionalismo romántico de ese país. Sus paisajes noruegos, muchas veces idílicos, donde destacan las montañas. En una etapa posterior, los motivos de sus obras se dirigieron hacia la costa. El uso de la luz y la sombra, las nubes y el alba, es típico de muchas de sus pinturas. La naturaleza y sus elementos se representan en toda su fuerza, mientras que la presencia del hombre, apenas perceptible, es completamente marginal.
Esta fue la última presentación de este 2023. Espero hayan pasado una excelente Navidad y que el año venidero esté lleno de amor, luz, abundancia y bendiciones. Y no se olviden, estamos aquí solo por el placer de aprender. Felices fiestas.